Bienvenidos una vez más a Estilo Punta. Y hoy nos vinimos aquí a José Ignacio, un lugar entre rústico y chic que encanta a quien lo visita y a quienes lo han elegido como su hogar permanente. Y desde aquí, desde Bahía Vic, les queremos presentar las distintas opciones que Vic Retreat tiene para ti. Bienvenidos Estilo Punta a José Ignacio. Mi nombre es Maximiliano Brocken, soy el Managing Director de Vic Retreats, que es una colección de 3 hoteles acá en José Ignacio, un hotel en Chile y el último que abrimos en Milán. Ahora estamos en Bahía Vic, el último de los hoteles que abrimos en José Ignacio, con una estructura central de 10 habitaciones que vamos a estar visitando en unos minutos más y 15 bungalows de 2 y 3 habitaciones cada uno. Bahía Vic nace como un proyecto que se agrega a Estancia y Playa. Estancia fue la primera propiedad que abrimos con 12 habitaciones en el 2008. El nombre Vic viene del propietario, Alexander, que es noruego, hijo de uruguaya, que llegaron acá en los 90 atraídos por este hermoso país y compró esta estancia como para que sea su casa. De alguna forma se le estaba yendo de escala en tamaño, en cantidad de arte, artistas, diseño, y así fue como me convocan a mí para transformar Estancia Vic en lo que es hoy, que es nuestro primer guest house o hotel. En el 2010 abrimos Playa Vic con 19 habitaciones sobre la playa. Alexander decía que estar en José Ignacio era como una combinación entre Wyoming y Saint-Tropez, así que él siempre le gustó esto de playa y campo en el mismo lugar. Y Bahía Vic, como les estaba comentando antes, que fue el último hotel que abrimos, la gran diferencia entre Playa y Bahía Vic es que Playa está en el pueblo, situado frente al mar con unas vistas increíbles al atardecer, y Bahía Vic en cambio está sobre la arena. Playa Vic es más recomendado para parejas, para lunas de miel, matrimonios, y Bahía Vic y Estancia Vic son mucho más familiares. Con esto de tener bungalows con livings en común, atraen muchísimas familias, tanto de Estados Unidos como de Europa. Y bueno, en este verano tan atípico tuvimos mucho mercado local. Trabajamos también muchísimo con lo que es Brasil, Argentina, Chile, muchos eventos sociales, muchos eventos corporativos. Ese es un poco lo que estamos haciendo acá en el Uruguay. Tenemos también Posada José Ignacio, que es un hotel más chico, y La Susana, por último, donde tenemos el Beach Club y el restaurante. En todas nuestras propiedades vamos a ir viendo que cada habitación fue hecha por un artista diferente. Hemos trabajado acá en Uruguay con más de 100 artistas uruguayos. No es que compramos arte y lo colgamos en las paredes, sino más bien que los artistas trabajaron durante la concepción de toda la obra y de la terminación, la decoración y el diseño. Lo mismo hemos hecho en Chile y en Milano, donde cada habitación fue hecha por un artista local. Obviamente en Chile son chilenos y en Milán en su gran mayoría son italianos. Así que vamos juntos a recorrerlos. Ahora estamos en el Zodíaco, el restaurante de Bahía Vic, donde van a ver la barra, mucho arte, y en el techo todos los signos del Zodíaco que representan un poco el nombre de este lugar. El restaurante está abierto tanto para huéspedes como para gente que esté vacacionando acá en José Ignacio o en Punta del Este. El arte del techo fue pintado por el maestro Pocho Muso, Carlos Muso, obviamente un pintor de acá de Uruguay. Es un placer, un honor estar en el programa de ustedes y los invitamos a todos los televidentes a que vengan a conocernos. Estamos con promociones muy especiales durante febrero y marzo para que nos visiten en familia, en pareja, con amigos.
Hasta Semana Santa seguro estaremos acá esperándolos y será un honor también recibirlos a ustedes. Gracias. Y ahora nos vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con el segundo bloque de Estilo Punta. Numerosas regatas y competencias nacionales e internacionales han pasado por Punta del Este, formando parte importante de la rica historia de nuestra ciudad. Hoy, con Estilo Punta, hablamos con el Yacht Club de Punta del Este, que viene apoyando el deporte náutico desde 1924. Yo soy Juan Echeverrito, comodoro del Yacht Club Punta del Este. Acá estamos en la sede social del club en Punta del Este. Estamos al lado de nuestro barco que está dando la vuelta al mundo en la regata Clipper. En este barco vinieron varios tripulantes del Yacht Club Punta del Este, desde Londres a Punta del Este. Fueron 2 chicas del club de Punta del Este a Cape Town en Sudáfrica, y ahora en la pierna final de New York a Londres van a ir 2 tripulantes del club, que va a ser el head coach de nuestro club, que es Musan, y Darío Rodríguez, que es un instructor principal del club. O sea que tuvimos participación de muchos integrantes de nuestra escuela de vela. A la escuela de vela la tenemos con más de 150 alumnos. Con el problema de la pandemia, con todos los protocolos, hemos podido seguir con las regatas habituales de Optimis, de láser, de todas las clases, de J70, de los cuales nuestro club tiene 10 J70. Los primeros 10 J70 de Sudamérica fueron de nuestro club. La Clipper Race para Uruguay es un evento importantísimo porque es el retorno a las regatas internacionales de la Vuelta al Mundo, como era la Whistler y otras, que también éramos anfitriones. Fuimos anfitriones hace 2 años en la Vuelta al Mundo, en la cual también un integrante de nuestro club, Nano Antía, hizo toda la Vuelta al Mundo en el barco Liverpool. Y en esta nueva edición de la Clipper nosotros tenemos este barco que es el Punta del Este, que es un barco del Yacht Club Punta del Este, que está dando la vuelta al mundo. Y también tenemos importantísimos eventos como el Circuito Atlántico Sur Rolex, que fue un éxito al más alto nivel internacional en el año pasado, y que este año Rolex, con muy buen criterio, dijo que había sido tan alto el nivel del año pasado que por los temas de protocolo de la pandemia tendríamos que saltear este año. También tenemos que informar que nuestro club ha sido designado por el International Council of Yacht Club, que es la entidad que abarca los yacht clubs más importantes del mundo, como primer club de Sudamérica, integrante de la misma, y luego se incorporará el Yacht Club Argentino y el Yacht Club de Río de Janeiro. Nosotros tenemos 97 años, cumplimos anteayer 97 años, y tenemos la satisfacción de informar que hemos sido concesionados de la Marina número 3 del puerto de Punta del Este con 63 amarras, o sea que es un logro muy importante en la historia del club, que por primera vez vamos a tener una marina administrada por el club. Esperamos darle un servicio a nivel internacional, como en todos los mejores puertos del mundo y los mejores yacht clubs del mundo, con un servicio excelente. Aspiramos darle a todos los que participen de esta marina, que va a ser un evento muy importante. Debo destacar
comentar también que nosotros tenemos una hermandad con varios clubes del mundo y principalmente con el Yacht Club de Mónaco. Tenemos una reciprocidad de escuelas de vela. Nosotros mandamos 3 años consecutivos delegaciones a competir a Mónaco de Optimis, de la escuela de vela, y Mónaco manda acá a Punta del Este a competir con nosotros en eventos con argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos y monegascos. Tenemos también reciprocidades con otros clubes del mundo, como es el Royal Times de Londres, el Real Club Náutico de Barcelona, el Club Náutico de Cascais en Portugal, el Club Key Biscayne de Miami, Yacht Club de Costa Esmeralda y Yacht Club de Porto Rotondo, Yacht Club Italiano, Yacht Club de Francia, Norberain de Hamburgo. Tenemos reciprocidad con los mejores clubes del mundo, que eso habilita a nuestros socios a ir a las sedes de esos clubes, como ellos pueden venir a la sede nuestra, porque siempre apuntamos a tener cosas más positivas y más de más progreso y para el club y el prestigio internacional que tiene nuestro club. Muchas gracias. Hola, soy Damián Manqueres. Hoy con Estilo Punta te vamos a presentar esta hermosa casa frente al mar de Montoya. Esta casa tiene 500 metros cuadrados construidos dentro de un terreno de 1.200 metros cuadrados. El valor de esta casa es $2.500.000. Múdate a la vida que te mereces con Estilo Punta. Y ahora nuevamente nos vamos a una pausa comercial y los invito a que se queden a ver el tercer y último bloque de Estilo Punta. Este tercer y último bloque nos vamos a la sección de belleza y salud, como siempre de la mano de nuestras expertas. Y lo comenzamos con una bienvenida receta de alimentación saludable de la mano de nuestra Health Coach Gaby Cosentino. Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Cosentino, soy Health Coach y nos encontramos nuevamente en esta edición de Estilo Punta. Hoy vamos a hacer un arroz de maní con una crema de zanahorias y distintas especias que es muy rico, es nutritivo y es súper fácil de hacer. Así que les dejo ahora los ingredientes y las instrucciones para que lo puedan hacer en sus casas. Para esta receta necesitamos una taza de arroz de maní cocido o integral,
Necesitamos una cucharada de levadura nutricional, 2 zanahorias chicas cocidas y una cebolla cocida, sal y pimienta. Y ahora vamos a hacer la receta. Ponemos las zanahorias cocidas en el vaso para la mini pimer o la mixer que van a usar para triturar las zanahorias y la cebolla para lograr la crema. Después le agregamos la cebolla cocida, la levadura nutricional, le ponen pimienta a gusto. Yo acá voy a usar una sal marina que tiene unas especias. Le voy a poner una cucharadita. Y después está listo ya para usar la mini pimer o la mixer y obtener la crema. Se tritura hasta que tenga una consistencia cremosa. Ya está listo. También a esto le pueden agregar las especias que ustedes quieran. Le pueden agregar perejil, albahaca fresca o deshidratada. Le pueden agregar cúrcuma, curry, lo que ustedes quieran. Pueden darle el sabor que más les guste. Y ya está listo. Como ven, es súper fácil y rápido. Y ahora, una vez que tenemos la crema hecha, vamos a poner el arroz en un bowl más grande para poder mezclarlo con la crema de zanahoria y cebolla. Entonces le agregamos la crema, lo vamos mezclando hasta que se integre bien. Obviamente esto lo tienen que calentar antes de servir. También se podría comer si quieren frío, pero queda más rico caliente. Y ahí ya está bien mezclado e integrado. Lo vamos a poner en un bowl y después les voy a mostrar cómo queda. Después lo voy a decorar con unas hojitas de orégano deshidratado. Y esto lo pueden servir con alguna proteína, una carne, pollo, pescado. Bueno, y acá les muestro cómo queda terminado, decorado con las hojitas de orégano. Y nos vemos la semana que viene, el viernes que viene, con más estilo punta. Les recordamos que pueden seguir a nuestra Health Coach en su Instagram, wellness_mentoring. Y ahora no se pierdan este fantástico tutorial de nuestra artista en make-up, Valkyria Mielec. Hola, bienvenidos nuevamente a Estilo Punta. Mi nombre es Valkyria y la propuesta de hoy para Espacio Makeup es la técnica que llevo aplicada Foxy Eyes, una técnica que en los últimos años ha sido tendencia y llegó para quedarse. Vamos a ver el paso a paso. Marcar la diagonalidad en esta técnica es fundamental. Las cejas rectas.
Espero les haya gustado esta propuesta tanto como a mí y los invito al próximo Espacio Makeup aquí por Estilo Punta TV. También les recordamos que pueden seguir a Valkyria Mielech en su Instagram, Valkyria Makeup_UI. Y para finalizar, nuestra instructora de yoga les presenta el día de hoy un ejercicio de respiración que les ayudará mucho en el día a día. Hola, bienvenidos al espacio de yoga de Estilo Punta. Soy Cecilia Amaro, instructora de yoga hace 10 años y hoy les traigo la técnica de respiración completa, que es la que utilizamos en la mayoría de las prácticas de yoga, siempre y cuando a la persona se lo permita. Debemos tener la nariz destapada. Y consiste en inhalar y exhalar por la nariz. Al inhalar inflo el abdomen, si continúo inhalando las costillas se separan y si continúo inhalando el pecho se infla hasta que las clavículas se levantan apenas. Luego voy a exhalar suave, voy a ir liberándome de aire y si combino esta técnica de respiración con la postura que les voy a enseñar en el video siguiente, podemos transformar esta técnica de respiración en una buena meditación. Simplemente al inhalar, voy a inhalar atrayendo la energía que quiero atraer a mi vida. Vamos a comenzar sintonizando con la respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Inhalo extendiendo las manos hacia arriba, los brazos y exhalo abriéndolos. Luego miro abajo y cruzo los brazos para flexibilizar hombros. Si logro cruzar los codos, puedo tomar las manos cruzadas, palma con palma. Y si no, simplemente relajo el cuello, los hombros y respiro. Inhalo y vuelvo a juntar palma con palma arriba. Exhalando las traigo juntas frente al pecho. Y nos preparamos para pasar a la postura de los pies. Me siento cruzando las piernas y intento colocar cada pie debajo de las piernas. Luego voy a colocar las manos sobre las rodillas y voy a colocar los dedos índice y pulgar juntos. Luego respiro profundo, inhalo, inflo abdomen. Si continúo inhalando, separo las costillas, inflo el pecho y luego exhalo. Puedo compartir esta energía que he logrado con quienes creo que puedan necesitarla y enviárselas hacia ellos. Namaste. Recuerden que pueden seguir a Cecilia Amaro en su Instagram, AmaYoga TV. Y así hemos terminado el programa del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes aquí por la pantalla de UCL.